Hola, hoy estudiaremos el modelo lineal general, supuestos, método de mínimos cuadrados ordinarios o de Gauss-Markov en la estimación de los parámetros del modelo, propiedades del estimador mínimos cuadrados ordinarios y estimaremos la variancia del término de perturbación aleatorio. Empecemos. Modelo lineal general. El modelo lineal general poblacional se especifica, como ustedes ven en la pantalla, ¿no es cierto? Es decir, Y está explicado por X, beta más epsilon. ¿Qué significa esto? Significa que Y está explicado por un componente sistemático y un componente aleatorio, ¿correcto? En términos estadísticos le decimos modelo poblacional, porque asumimos que es la explicación que surge de todas las observaciones de la población. Entonces, no hay ninguna incorporación de aleatoriedad. Pero también podemos considerarlo como un enfoque conceptual, ¿no es cierto? O sea, conceptualmente la variable endógena Y es explicada, ¿no es cierto?, por una variable exógena, ¿correcto?, fija para el modelo o definida para el modelo, que lo expresamos en un componente que es sistemático, predecible y en un componente aleatorio, pero que define completamente a la variable aleatoria Y, ¿correcto? Epsilon siempre será un término de perturbación aleatorio poblacional en sí, es intrínseca esa variable, es aleatoria por definición, ¿correcto? Conceptualmente, y E beta van a ser los vectores de parámetros del modelo, ¿no? Lineales, ¿no? Perfecto. Es importante distinguir parámetros poblacionales y muestrales para evitar confusiones en la nomenclatura más adelante. Siempre encontraremos las variables observadas X e Y. Claro, los podemos ver en términos del modelo poblacional, conceptualmente hablando, lo que se observa, ¿no es cierto? El dato, esa es la variable observada, digamos, ¿no? O en todo caso, en términos de la muestra. Cuando tenemos una muestra, la variable observada también la vamos a especificar como Y y como X. Entonces, acá viene la diferencia. Nosotros vamos a tener un beta que va a representar a los parámetros poblacional, ¿no es cierto?, del modelo lineal ya visto, correcto, y un beta con su chullo ahí que representa al estimador de ese parámetro, correcto. Entonces ya vamos encontrando una relación, correcto. El estimador beta chullo es el estimador de los parámetros beta del modelo poblacional que acabamos de especificar. De la misma forma, tenemos el estimador de la variancia del término de perturbación, que es un parámetro poblacional también conceptual del modelo, ¿no? Y tenemos su correspondiente estimador a partir de la muestra, ¿no? Es sigma cuadrado con su chullo para poderlo diferenciar del parámetro poblacional, ¿correcto? Tenemos el término de perturbación aleatorio, epsilon, conceptualmente aleatorio, ¿no? Y tenemos uno que se relaciona a él, no es su estimador de ninguna manera, pero se relaciona y le llamaremos residuo. Residuo que se puede entender fácilmente de la relación derecha, ¿no es cierto? Es la diferencia entre el Y observado y el Y de predicción, ¿correcto? El predicho por la parte sistemática del modelo, ¿correcto? Y eso lo veremos en la siguiente línea. Claro, si entendemos que el valor de Y lo podemos descomponer por una parte de predicción, por la parte sistemática del modelo, más el componente aleatorio, ¿no? Entonces entenderemos que la predicción de Y se hace a partir del componente sistemático del modelo, obviamente a partir de los datos de la muestra, ¿correcto? Que se ven eh, evidenciados por el estimador de beta y los valores de la variable explicativa X, ¿no es cierto?
Entonces, ahí tenemos la diferenciación entre lo que son las variables observadas, la variable Y de predicción, los residuos, los estimadores, ¿correcto? Para tener claro cuando trabajemos con muestras y cuando trabajemos conceptualmente en términos poblacionales. También es importante que se entienda desde el punto de vista práctico a qué nos referimos con X y con Y. He tratado de esquematizar una supuesta hoja, tabla de datos, hoja de cálculo, parecido a una hoja de cálculo, una tabla de datos, ¿no es cierto? Es que le llamamos, pues, en forma generalizada, un soporte informático de los datos, ¿no? Por un lado tenemos las observaciones de la variable Y y por otro lado tenemos las observaciones de las K variables explicativas X, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera en cómo nosotros ponemos en el soporte informático los datos. Entonces, lo que estamos haciendo es relacionar la primera observación de la variable Y con sus correspondientes observaciones de la variable X, ¿no? Entonces, tenemos ahí las observaciones en las K variables X, ¿no es cierto?, de esta primera observación en la muestra. De la misma forma, se va a tener la observación en la segunda, ¿no? La segunda observación muestral y sus correspondientes segundas observaciones en las K variables X. Así se relaciona toda esta tabla de datos, es decir, se relaciona por filas. Aquí tenemos la segunda observación, aquí tenemos la enésima información. ¿No es cierto? Entonces relacionamos las observaciones de X y las observaciones de Y. Aquí todos son variables observadas. De una muestra, sí, de una muestra, pero son variables observadas, ¿correcto? Entonces, en nuestro modelo, cuando llamemos muestral a nuestros modelos, nos estaremos refiriendo entonces a las variables X, Y observadas. Por convención, se considera una n minúscula a los valores de una muestra y con n mayúscula cuando nos referimos a la población. Pero bueno, son simplemente convenciones. Uno basta con que diga que se refiere a un modelo poblacional o conceptual de la explicación de una variable Y, o nos referimos a una muestra, ¿correcto? Siempre será, de todos modos, la variable X, Y observada. Muy bien. Dejando eso claro, entonces nos referiremos al término de perturbación y los supuestos que están detrás. Muy bien, los vamos a enumerar. El primero de ellos es el supuesto 1, que me dice que el valor esperado del término de perturbación es 0 para todo valor de X, es decir, que vamos a asumir que el término de perturbación siempre estará centrado en el modelo lineal, ¿correcto? Como se ve acá. ¿No? No interesa, como pueden darse cuenta, en el gráfico se ve cualquier distribución, no interesa la distribución aquí, lo que interesa es que el valor medio del término de perturbación siempre estará en o sobre la línea que estamos tratando de calcular. Muy bien, el supuesto 2 me dice que debería cumplirse un patrón de este tipo que se llama ruido blanco, un patrón aleatorio entre todos los términos de perturbación del modelo. Es decir, o en otras palabras, no debería de existir un patrón sistemático entre el término de perturbación, sino aleatorio. Ese es entonces el segundo supuesto que debe de cumplir el término de perturbación aleatorio. El tercero me dice que la variancia debe ser la misma, es decir, para todo valor de X, siempre la variancia no debe de cambiar. Ustedes pueden darse cuenta en el gráfico, claro, no es perfecto porque aquí no se está asumiendo nada respecto a la distribución. Aparentemente aquí la distribución es la misma. No, eso no está diciendo el supuesto. El supuesto no le interesa tampoco la distribución, pero sí que la variancia sea la misma. Es decir, el supuesto de homocedasticidad, así conocido como homocedasticidad. Para cualquier valor de X, la variancia no va a cambiar, va a ser la misma. Este supuesto es importante, lo vamos a ver más adelante.
para todo el desarrollo de las propiedades del modelo lineal general. El supuesto 4 me dice que la covariancia entre el término de perturbación y las variables explicativas es 0. En otras palabras, lo que me está diciendo es que X es no estocástica, es decir, los X son valores fijos en el modelo lineal general. ¿Correcto? Muy bien. Parámetros del modelo lineal general. Supuestos. Primero, los parámetros beta del modelo poblacional son fijos y desconocidos. Y segundo, que la variancia del término de perturbación aleatorio epsilon es fijo y desconocido e igual a sigma cuadrado. El método de Gauss-Markov para la estimación de beta. ¿Qué me dice Gauss-Markov? Esto lo vamos a entender con un gráfico. En realidad lo que tenemos aquí son, vamos a suponer, para poder explicar dos variables aleatorias, ¿correcto? X0, X1, que definen un hiperplano P, ¿no es cierto? Un hiperplano P. Ese hiperplano P explica cualquier vector que esté en ese hiperplano. Pero lo que a nosotros nos interesa es Y. Queremos explicar Y a partir de unos datos, de unas variables, ¿no es cierto? Bueno, pero Y no está en el plano, como se puede conocer. Lo que está en el plano es la proyección de Y. Acá está a lo largo de todo este vector, ¿no es cierto? Tenemos la proyección de Y, ¿no? Que también lo estamos señalando en la flecha de la gráfica porque queremos expresar que el componente sistemático, es decir, la combinación lineal de estos parámetros con las variables explicativas, explican la proyección, porque cualquier vector que esté en ese hiperplano puede ser explicado por una combinación lineal de x0 y x1, ¿correcto? Pero en esa explicación exacta del componente sistemático, ¿correcto? Va a haber un residuo. Justamente el residuo es la diferencia entre esos dos vectores, el vector Y y su proyección, ¿no? La idea entonces en el método de Gauss-Markov es minimizar ese residuo, ¿correcto? El hiperplano P va a girar en torno al origen, es decir, el origen de coordenadas no va a dejar de pertenecer al hiperplano y el hiperplano se moverá, girará, de tal manera que busque el punto óptimo en el que el residuo, no solo de esta Y, de todas las de la muestra, reduzcan la norma, ¿correcto? La norma, en este caso es la norma, ¿no? El residuo, mientras más pequeño sea, su norma será menor, ¿no? Entonces, de lo que se trata, geométricamente hablando, es de reducir esa norma. Y para ello, ¿no es cierto?, se plantea un modelo matemático de minimización de esa norma. De esta manera, nosotros tenemos entonces que tenemos que minimizar la norma girando, y ese girar en matemáticas se refiere a buscar un beta, estimado, tal que, ¿no? Uno de ellos es el que minimiza la norma del residuo, ¿correcto? Es un cálculo general porque tiene que minimizarse todos los residuos, ¿no? Y para ello lo que hacemos es, con el criterio de la primera derivada, encontramos un punto crítico, ¿no es cierto? Haciendo cero la primera derivada de esta suma de cuadrados residual, ¿correcto? Y luego, mediante la segunda derivada, mostramos que es una forma definida positiva. Por lo tanto, queda claro que este valor crítico es el que minimiza, ¿no es cierto?, la suma de cuadrados residual. A este le llamaremos el estimador mínimos cuadrados ordinarios o de Gauss-Markov. Propiedades del estimador mínimos cuadrados ordinarios. Primera propiedad, el valor esperado de epsilon es igual a 0. Entonces, el estimador mínimos cuadrados ordinarios es insesgado. Claro, en principio vamos a probar que el estimador mínimos cuadrados ordinarios que tenemos aquí es insesgado, asumiendo como hipótesis de que el valor esperado de epsilon es igual a 0.
¿no? Entonces, lo que hacemos es simplemente reemplazar y, ¿no es cierto?, en el estimador mínimos cuadrados ordinarios y lo tenemos acá, ¿no es cierto? Si aplicamos la propiedad distributiva, vamos a tener esta relación y lo único que hacemos es tomar valor esperado, ¿no es cierto? Y al tomar valor esperado, el valor esperado de una constante es la misma constante, beta es un parámetro, así que es un valor fijo, y en este caso, de acuerdo al supuesto del modelo lineal general, este término sería constante también porque las x son fijas. La única variable aleatoria es epsilon y por lo tanto lo va a afectar el valor esperado. De acuerdo a la hipótesis de esta propiedad, el valor esperado de epsilon es 0. Al ser así, nos queda finalmente que el estimador mínimos cuadrados ordinarios de beta es insesgado. Segunda propiedad, la variancia de epsilon es igual a sigma cuadrado de identidad, entonces la matriz de covariancias del estimador mínimos cuadrados ordinarios es igual a sigma cuadrado por x traspuesta x a la menos 1. Claro, en este caso empezamos aplicando la definición de la variancia, ¿correcto? Es como beta es un vector, entonces obviamente tenemos que trabajar con el enfoque de vectores, ¿no? Y tenemos que la matriz varianza-covarianza de este vector es una matriz aleatoria también, ¿no es cierto? Tengas entendido que beta, al ser un estimador, es también una variable aleatoria, ¿correcto? De acuerdo a la propiedad que ya vimos, queda reducido de esta manera y le vamos a llamar la ecuación A. De la propiedad 1, lo que hacemos es expresar el estimador, ¿no? Y centrarlo respecto al verdadero valor de parámetro con el fin de despejar este término que nos va a ser útil cuando lo reemplazamos en A. Al reemplazarlo en A, ¿no es cierto? Tenemos que, y tomando previamente el valor esperado, obviamente, tenemos que nos queda en el término central esta relación que nosotros la conocemos como parte de las propiedades del modelo lineal general. Acuérdense que hablábamos de la homocedasticidad, ¿no es cierto? Y esto de aquí, que es la hipótesis de esta propiedad, no es más que el supuesto de homocedasticidad del modelo lineal general. Si lo reemplazamos, nos queda efectivamente lo que nos han pedido probar, ¿no es cierto? Entonces, aseguramos conocido el parámetro sigma cuadrado, una variancia para el estimador de los parámetros del modelo. Tercera propiedad, las variables explicativas son ortogonales al vector de residuos mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? Matematizando esa expresión, lo que nosotros tendríamos que probar es que el producto interno de las variables explicativas con respecto al residuo es igual a 0. ¿No es cierto? Entonces, claro, lo que tenemos acá, ojo, aquí hay un error, falta el chullo a epsilon, ¿correcto? Porque no es el término de perturbación aleatorio, sino es el residuo, ¿correcto? Así que, bueno, hagamos un correcto reemplazo, eso sí, aquí sí no podemos fallar, si no, no nos sale la demostración, y vamos a decir que el residuo es igual a la diferencia entre el Y observado y el Y de predicción, o sea, el Y chullo. ¿Correcto? Si nosotros hacemos unas operaciones intermedias, veremos que esto se reduce muy fácil a esta relación. Solo reemplazamos el componente sistemático de predicción de Y, predicción, y tendremos este resultado, ¿no? Y comprobaremos que este término de aquí se hace cero, ¿no? Al hacerse cero, demostramos la propiedad 3. La propiedad 4 me dice que la variable endógena es ortogonal al vector de residuos mínimos cuadrados ordinarios. Aquí tendríamos que hacer también una corrección. No es la variable endógena, sino es el predictor de la variable endógena, ¿correcto? Entonces, dado ese punto de partida, tenemos pues aquí a Y, chullo, correcto, que es el predictor, correcto, y aplicamos un producto interno con respecto al residuo, ¿no? Si son ortogonales, entonces es cero. Eso lo podemos ver gráficamente también, porque el predictor, acuérdense ustedes, cuando hemos visto el gráfico, pertenece al hiperplano, ¿correcto? Y el residuo, en cambio, es perpendicular al hiperplano.
¿correcto? Entonces, de hecho, sí, gráficamente ya lo vimos, son ortogonales, pero hagamos una expresión matemática para demostrarlo, ¿correcto? Entonces tenemos aquí, lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Por el componente sistemático de la predicción, ¿no es cierto? Aplicamos propiedades de transpuesta y nos va a quedar este término que ya lo demostramos en la propiedad anterior, que es cero. En consecuencia, volvemos a demostrar que Producto Interno es igual a cero y por lo tanto el predictor de la variable y y el residuo son ortogonales. Teorema de Gauss-Markov. El teorema de Gauss-Markov me dice que el estimador mínimo cuadrados ordinarios es el mejor estimador lineal insesgado. Es decir, cualquier otro estimador tiene matriz variancia-covariancia mayor que la del estimador mínimos cuadrados ordinarios. Esta propiedad la demostraremos más adelante en una parte práctica. Propiedad 6. La suma de cuadrados residual se puede expresar como, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes, o es fácil reconocer, un producto interno entre la variable observada y, ¿no es cierto? Y este término que es nuevo ahorita a estas alturas del curso, que estamos iniciando el tema, pero va a ser muy común más adelante. Para adelantar, les podría decir que a esto se le conoce como la suma de cuadrados total y a este otro componente se le conoce como la suma de cuadrados explicada. ¿Correcto? En estos momentos no nos interesa mucho su significado, pero sí la parte algebraica, digamos, de ello, ¿no? Entonces, claro, si me dicen que yo demuestre que la suma de cuadrados residual se puede expresar de esta manera, bueno, empecemos por la suma de cuadrados residual, ¿correcto? Y reemplacemos por cada uno por la diferencia entre el Y observado y el Y de predicción, ¿correcto? Que es lo que tenemos ahí. Y lo único que queda es desarrollar un poco de álgebra, ¿no? Solo tener en cuenta que este componente es univariado, ¿correcto? Y al ser Y y X observados, entonces en realidad es un valor numérico y aplicamos ahí la propiedad de que en el caso en que sea una variable aleatoria univariada, su transpuesta es la misma. Así que de esa manera nosotros podemos finalmente, aquí hay un signo más, de hecho, ¿no? Ahí hay un error, un pequeño error, y con una suma directa logramos la expresión que se pedía, ¿no es cierto? Entonces, aquí queda claro que, en principio, este término de aquí, ojo, para no causar confusión, no es el parámetro, sino es el estimador del parámetro, ¿correcto? Ya cuando hablamos de esta suma de cuadrados explicada nos estamos refiriendo a la muestra, ¿correcto? Muy bien. La propiedad 7 me dice que la suma de cuadrados residual es la suma de las observaciones de la variable endógena al cuadrado menos la suma de cuadrados de sus valores de predicción. ¿Correcto? En otras palabras, expresándolo ya matemáticamente, es esto lo que me han dicho. ¿Correcto? Aquí tenemos la suma de cuadrados de la variable endógena y aquí tenemos la suma de cuadrados de su predicción. ¿Correcto? Procedemos de la misma manera que la propiedad anterior, solo que en esta oportunidad no es necesario reemplazarlos por el modelo, la predicción de beta, ¿no? Sino que lo dejamos ahí nada más, desarrollamos el álgebra de esto y vamos a llegar a una expresión intermedia como esta y valiéndonos, y esto sí lo pueden ustedes probar, ¿no? Es que se cumplen estas tres relaciones, ¿no? Al cumplirse ellas, lo reemplazan y llegan al resultado que se está pidiendo, ¿no? Es una forma matemática de decir lo mismo que la expresión o la propiedad 6. Es decir, suma de cuadrados total, suma de cuadrados explicada. ¿Correcto? Porque el I de predicción es la predicción del componente sistemático. Así que es la parte explicativa. ¿Correcto? Y esa diferencia me da la suma de cuadrados residual. ¿Correcto? Así que es lo mismo, pero expresado en otros tipos en otras variables del mismo modelo, ¿no?
Propiedad 8, el vector de residuos mínimos cuadrados ordinarios es una transformación lineal del término de perturbación aleatorio poblacional. Esta propiedad también es importante y la vamos a utilizar mucho más adelante en la parte de las fuentes de variabilidad del análisis de variancia. Muy bien, en el modelo mínimos cuadrados ordinarios, entonces, este es el término residual, ¿correcto? Diferencia del I observado con el I de predicción y que lo representamos con un chullo, ¿no? Muy bien, entonces reemplazamos, ¿no es cierto?, por X beta chullo, que es la parte del estimador del componente sistemático, reemplazamos beta por el estimador mínimos cuadrados ordinarios, correcto, y obtenemos esta relación, ¿no es cierto?, donde H es el archiconocido término X traspuesta X a la -1 por X traspuesta. ¿Correcto? Que lo van a ver a lo largo del curso y creo que se ha mencionado también anteriormente. Muy bien. Entonces, el residuo queda expresado de esta manera, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de Y observado por el valor, por la expresión poblacional o conceptual de esta relación y aplicamos un poco de álgebra sabiendo que este término es igual a 0, entonces obtendremos finalmente que el residuo es una transformación lineal del término de perturbación. Eh, lo dejamos ahí nada más como una expresión matemática, pero desde ya es importante anotar que si bien en el modelo lineal general no estamos haciendo supuestos respecto a la distribución del término de perturbación aleatorio, más adelante, cuando asumamos que epsilon tiene distribución normal, entonces el residuo también tendrá distribución normal, ¿correcto? La propiedad 9 me dice que la suma de cuadrados residual puede expresarse como, y me dan ahí una forma cuadrática, ¿no es cierto?, donde m es igual a I menos h. Perfecto. Claro, tenemos la suma de cuadrados residual, procedemos de la misma manera que en los casos anteriores, ¿no es cierto? Tenemos ahí la expresión, eh, reemplazamos por m, digamos que es igual a I menos h, que ya lo hemos visto en la propiedad anterior, con el fin de simplificar las expresiones algebraicas. Demostramos que I menos H o M es una matriz idempotente, así que nos quedamos finalmente con esta relación. Si nosotros cambiamos o reemplazamos el valor de Y observado por el modelo poblacional, tendremos entonces estas expresiones que si nosotros aplicamos álgebra, finalmente nos quedamos con la relación que nos pedían demostrar. Es decir, que la suma de cuadrados residual es tiene una expresión de una forma cuadrática, ¿no es cierto? Aquí también en términos matemáticos queda ahí, pero esto tiene un sentido interesante más adelante, porque nos va a permitir analizar la distribución de la suma de cuadrados residual, ¿no? Asumiendo más adelante que epsilon tiene una distribución normal, entonces podremos decir algo sobre la distribución de la suma de cuadrados residual, que va por la chi cuadrado central, ¿no es cierto? Y eso es importante para el análisis de las fuentes de variabilidad en el análisis de variancia. Propiedad 10. El vector de residuos mínimos cuadráticos tiene esperanza 0 y matriz variancia covariancia sigma cuadrado m. Muy bien, aquí aplicamos álgebra, ¿no es cierto? Tenemos el valor esperado del término residual, hacemos los reemplazos correspondientes y concluimos que efectivamente es igual a 0. Esto es importante en términos del trabajo técnico cuando trabajamos con muestras, ¿no es cierto?, para hacer las validaciones de los supuestos de partida del modelo lineal. De igual forma, tenemos aquí la variancia del término residual, ¿no es cierto?, que haciendo los reemplazos correspondientes nos queda así efectivamente en estos términos que dependen mucho de la variancia del término de perturbación aleatorio poblacional, ¿no? Si es conocido, no hay ningún problema.
Si el modelo lineal general tiene un término independiente, entonces la suma de residuos mínimos cuadráticos es cero. Bueno, vamos a empezar reconociendo la matriz de datos de variables explicativas, X, ¿no? NP, que tendría una estructura extensiva, como ustedes la pueden ver aquí. Correcto. Pero cuando el modelo tiene un término independiente, es decir, el primer tiene una constante que no es afectada directamente por una variable aleatoria, entonces consideramos a todos los elementos de esta primera columna iguales a 1, ¿no? Digámoslo así, en forma general, la variable x1 sería 1, ¿ya? No cambia de valor, es fija, tiene un valor 1 nada más. En ese caso, nosotros si asumimos ello y aplicamos la propiedad de vista, ¿no es cierto? Que ya sabemos que las variables explicativas son ortogonales al vector de residuos, ¿no? Y que por lo tanto sería 0, lo aplicamos en la primera fila y veremos que la sumatoria, o sería equivalente a decir que la sumatoria de los residuos es igual a 0. 12. Si entre las variables explicativas hay un término constante, entonces se tiene. Eso es una consecuencia también de lo anterior, ¿no? Yo quiero que se cumpla esta relación suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados explicada más la suma de cuadrados residual. Correcto. Esto se aplica cuando tengo un término independiente. Cuando tengo un término independiente, se cumple que la suma de los residuos es igual a 0. Entonces, de ahí la propiedad, ¿no? Si en las variables explicativas hay un término constante, ¿no? Entonces se cumple lo siguiente. Pero bueno, en términos gráficos, lo que tenemos es importante reconocer esta primera parte, la suma de cuadrados total. En términos gráficos es el valor observado hasta el valor medio, una diferencia, ¿no es cierto?, entre ellos. La suma de cuadrados explicada, en cambio, mide desde, ¿no?, donde explica el modelo, que es aquí, y el valor medio, ¿no es cierto?, de las variables observadas Y, ¿no? De la misma forma, como ya sabemos, el término residual se mediría entre el valor de Y observado y el Y de predicción. Ese es el residuo. Muy bien, teniendo entendido todos ellos, entonces podemos expresar cuáles son sus respectivas sumas de cuadrados, ¿no es cierto? Y eso es lo que justamente tenemos que relacionarlo en la ecuación que nos piden aquí. Muy bien. Como ejercicio 13 o propiedad 13 me dice que cuando existe un término independiente, la suma explicada puede calcularse mediante las expresiones, ¿no es cierto? Y ahí nos ponen un par de expresiones que son conocidas en la teoría de los modelos lineales. Claro, una de ellas, por ejemplo, tiene acá la suma de cuadrados explicada de una manera y esta es otra forma de expresar la suma de cuadrados explicada. Pueden deducir una de otra, no hay ningún problema, son solo cuestiones algebraicas, nada más. Y este término de aquí es cuando centramos respecto a la media muestral, ¿correcto? Así que estas son sumas de cuadrados explicadas centradas en la media. Muy bien. Es un trabajo algebraico por desarrollar. Finalmente, la estimación de la variancia del término de perturbación poblacional sigma cuadrado. Empezamos definiendo el residuo como la transformación lineal del término de perturbación aleatorio epsilon, ¿correcto? Para luego expresar la suma de cuadrados residual, ¿no es cierto?, como una forma cuadrática, ¿correcto? Que ya lo vimos y tomamos su respectivo valor esperado, ¿no es cierto?, de esa variable aleatoria. Luego, dado que esta es una variable aleatoria univariada, aplicamos traza internamente al argumento del valor esperado, ¿no? Con el fin de utilizarlo para aplicar una propiedad de trazas, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Lo primero que hemos hecho es transponer el epsilon transpuesta al final de la expresión y luego sacamos
la traza y introducimos el valor esperado, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de tener esta expresión que ya es conocida para nosotros porque estamos trabajando bajo el supuesto de homoscedasticidad, así que ese componente es igual a sigma cuadrado de identidad, ¿no? Entonces, al hacer el reemplazo correspondiente, sigma cuadrado, que es un parámetro fijo, univariado, sale de la expresión, ¿correcto? Y nos quedamos que la traza afecta a m, ¿no? Pero m ya lo conocemos, es igual a i menos h, ¿no? La traza de identidad de una muestra de tamaño n es igual a n, y la traza de una identidad de orden k es igual a k. Por eso es que ahí nos queda n menos k. Pero ¿cómo pasamos de esta expresión a esta expresión? ¿Correcto? La idea es sencilla. Lo que tenemos que hacer primero es pasar a dividir n menos k acá. Despejamos sigma cuadrado, que es el parámetro poblacional. Pero nos va a quedar sigma cuadrado como el valor esperado de la suma de color residual entre n menos k. Lo que pasa es que ya en este momento vamos a asumir que esta suma de color residual ya es una realización de la variable aleatoria, dado por las observaciones de la muestra aleatoria. Al ser un valor, el valor esperado de ese valor fijo es el mismo valor, así que queda así, ¿correcto? Entonces la suma de color residual entre n menos k viene finalmente a constituir un estimador de sigma cuadrado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos con esta primera parte de la teoría de los modelos lineales generales. Gracias.